La verdad que, bueno, me llamaba el hermano Santi esta mañana, sobre las 9 de la mañana, y bueno, y me decía el hermano si podía compartir, y aunque nuestro deber es estar velando siempre, no tenía nada en ese momento para compartir. Pero hay que abandonarse a la voluntad de Dios y tener fe, ¿verdad? Porque si decimos confiar en Dios, en nuestro Señor, hemos de saber que Él siempre tiene provisión para nuestra vida. Amén. Y no sé por qué ponía a Dios en mi corazón y me quebrantaba y me llevaba a la verdad. Alabado sea su nombre. Me llevaba a la verdad. Todos decimos conocer la verdad. Todos tenemos una lucha en nuestro interior sin cuartel por la verdad. Todos afirmamos conocer la verdad, ser conocedores de la verdad, pero luego nos escondemos de ella. Y aquí en la Santa Palabra de Dios está escrito. Les digo más. La verdad es algo que siempre ha preocupado mucho al ser humano. Por hallar la verdad o escapar de ella, ha muerto mucha gente y sigue muriendo mucha gente. Por ocultar aquello que no queremos que salga a la luz, ¿verdad? Y sin embargo, nos pegamos golpes de pecho, como dicen en Murcia, por conocer la verdad. Pero es curioso y llamativo que al mismo tiempo que decimos conocer la verdad, tendemos a escondernos de ella. Porque todo el mundo oye de aquellas personas que nos dicen la verdad. Es más, muchos de nosotros nos enemistamos con aquellos que Dios ha puesto en su corazón de decirnos la verdad. Porque la verdad es aquel alcohol, ¿verdad?, que baña nuestro espíritu y nuestra alma y escuece mucho. Porque al mirarse uno en espejo y decir yo peco de esto, peco de aquello, y yo siempre quiero el poder de la razón, y yo soy esto, soy aquello, no es grato. Hay en nosotros un libre albedrío que Dios nos dio por su gracia y por su amor, pero que utilizamos mal. Y de ahí nace la maldad que hay en nosotros, en lo que nosotros elegimos. La libertad que Dios nos dio la podemos usar para bien y para mal, pero el ser humano tiende a escoger el mal, a usarla para mal, ¿verdad? Así como Caín mató a Abel, ¿verdad? Se podría haber regocijado, ¿verdad?, de la ofrenda que hizo su hermano, ¿verdad, Abel? Se podía haber gozado con él, ¿verdad? Porque eran hermanos de padre y madre, dice la palabra aquí en la tierra. Sin embargo, se enojó. Eligió enfadarse, eligió enojarse. Decidió hacer el mal y matar a su hermano. Pero Dios no nos llamó a eso, ¿verdad? Por la verdad se perseguía a Juan el Bautista. Y Herodías le perseguía sin cuartel para presentarle a aquella que tomó por esposa ilícitamente y que Juan le declaró. Y no paró de oprimirle hasta que le sirvió su cabeza en bandeja de plata, solo por decir la verdad.
Aquel que preparó el camino, de aquel que nos dio la gracia a ti y a mí, y que nos redimió con su sangre del Calvario. Aquel que eligió el desierto, en vez de estar en la ciudad, ¿verdad? Prefirió estar apartado, vestirse con la piel de camello. Dice la palabra que se alimentaba de miel silvestre y de langostas. De la línea de Judá. María y la madre de Juan eran primas, hermanas. Qué bueno, ¿verdad? Dicen que ya en el seno se conocieron y se regocijaron. ¿Pero qué tendrá la verdad? Que el ser humano se afanó tanto por tenerla y al mismo tiempo en desprendirla. ¿Qué tendrá la verdad? Dice que estaba Pedro en el pórtico de Salomón, en Jerusalén. Ya habían crucificado a Jesús. Y dicen que había un cojo, el cual Pedro sanó, ¿verdad? Y aquel milagro que fue fehaciente ante la multitud, dice que llenó de celo a los saduceos. Y se congregaron, dice, más de 5.000 hombres en aquel pórtico para acusar a Pedro y al que le acompañaba, a uno de sus discípulos. Si no recuerdo mal, era Bernabé. El que fue matado también a espada, por decir la verdad. ¿Qué tendrá la verdad? ¿Qué tendrá la verdad? Esa verdad que predicaba, ¿verdad? Esa verdad que predicaba nuestro Señor. Por la verdad crucificaron a nuestro Señor, ¿verdad? Lo llevaron al concilio y lo clavaron en la cruz del Calvario. ¿Y qué tendrá la verdad? Que después de hacer Pedro y Bernabé aquel milagro en el pórtico de Salomón, dice que se juntaron allí todos los escribas, fariseos, saduceos, para acusar a Pedro. Aquel que dijo Jesús: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis ovejas. Fijaos quién era Pedro, que dice que andaba Jesús con Juan. Y le preguntaba a Pedro: ¿y este? Lo quiero leer textualmente. Dice que andaba y le preguntaba: ¿y este señor? Dijo: y este caminará conmigo. Y aquello a Pedro le voy a preguntar: pero, Señor. Y aquello lo tomó el pueblo como queriendo decir que aquel discípulo no iba a conocer la muerte, no iba a ser. Pero lo que quería decir el Señor es que Él coge y place a cada uno como quiere y donde quiere. Y le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Después de acontecer esto, dice que matan a Bernabé a espada. Y fijaos, y vuelvo a la verdad, dice que Pedro es encarcelado. Fijaos qué miedo a la verdad. Se oponían los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley. Se oponían a que se predicara la palabra del Señor, el evangelio que Cristo había hecho. Los discípulos eran perseguidos. Y fijaos si se tenía miedo a la verdad, que se les azotaba, se les encarcelaba, se les crucificaba. Y dicen que Pedro, después de matar a Bernabé a espada, es encarcelado.
Y les leo textualmente. Hechos, capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Pero fijaos, hermano, ¿quién era Pedro? Todos sabemos que tenía carácter, ¿verdad? Y que allí en el huerto de Getsemaní, cuando vinieron a prender a Jesús, en un impronto suyo le cortó la oreja, el Señor lo tuvo que reprender y se la restituyó, ¿verdad? Hizo un milagro. Pero Pedro no era un hombre que iba con espada. Pedro era un hombre, un discípulo del Señor que predicaba la buena nueva para salvación y gracia, ¿verdad? Pero ¿qué tendrá la verdad? Que a un simple pescador se le encarcela y se le ata de manos y de pies con grilletes y le ponen dos guardias para que lo custodien. ¿Qué tendrá la verdad? ¿Os habéis parado a pensar? ¿Qué tendrá la verdad? Dice que mientras esto todo acontecía, fijaos, porque buscamos la verdad, pero al mismo tiempo dudamos muchas veces de ella. Y como siempre digo, a mí me pasa el primero. Dice que mientras tanto, en la casa de los discípulos que estaban refugiados para que no los encontraran, dice que oraban. Oraban por Pedro, ¿verdad? Y dice que después de que acontece todo esto, dice el versículo 8, dice, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, fijaos, o sea, estaba dentro de la cárcel con dos guardias, pero es que había dos puertas más, también custodiadas, y una tercera de la ciudad que el ángel le abrió a un pescador que decía la verdad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen un amén? Y lo creen en su corazón. ¿Qué tendrá la verdad? Decimos defender la verdad y al mismo tiempo la ocultamos y nos escondemos de ella. Líbranos, Señor, de que nuestro espíritu no haya doblez y que hallamos gracia ante tus ojos, Padre eterno y Señor. ¿Sabes cuál era el alma de Pedro? No era la hermenéutica, ni la exégesis, ni teología. ¿Sabes lo que era? La rodilética. La rodilética. Que hoy ya no se acuerdan las iglesias de ello. La rodilética, hermanos. No prediquemos en hebreo, ni en arameo, ni en griego, que está muy bien. Que hay que conocer la palabra. Ya sabemos que el hebreo es un idioma alfanumérico, que las letras significan números y los números significan letras, y que la Torá y lo que quieras. Rodilética. Si quieres conocer la verdad, de aquel que te guarda y te sostiene, de aquel que tiene la tierra por estrado de sus pies, rodilética. Clava la rodilla. Con un corazón humilde y sincero a Él. No buscando tu vanagloria, sino para agradarle a Él, para hacer bien a tu prójimo, sin esperar nada a cambio. Porque en el ser humano, déjame decirte algo, mi hermano y mi hermana, con total amor y gracia, solo vas a encontrar decepción. Incluso en los que más amas y por los que das tu vida, solo encontrarás decepción. ¿No hizo milagro Jesús? ¿No hizo bien Jesús mientras estuvo en la tierra? Pero cuando fueron a prenderle, ¿qué pasó? Salieron dispersados. Pedro le negó 3 veces. Quedó solo. Quedó solo. ¿Os imagináis a Jesús? Dispuesto a dar su vida por ti.
Y no tuvo a nadie ni siquiera que le diera un abrazo. Lo entregaron con un beso hipócrita, lleno de mala intención y con ánimo de lucro, por 30 monedas de plata. Eso es lo que fue lo que recibió tu Jesús y el mío, a cambio de salvarte y limpiarte con su sangre. Eso fue lo que recibió. ¿Qué tendrá la verdad? Que cuando la hallamos, ni siquiera somos capaces de aceptarla. Nos escondemos de ella. Necesitamos tener comunión con Él. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos tener discernimiento del Espíritu. Porque si no, seremos quebrados. Como aquella caña que está junto al río y viene el viento y la sopla de un lado para otro. Debemos de permanecer firmes. Si queremos decir y ser poseedores de la verdad. Porque a veces ni nosotros mismos sabemos lo que buscamos y lo que queremos. Yo solo te puedo decir hoy una cosa, hermano, para tranquilidad de tu alma. Que Él no te fallará. Que Él te sostiene. Y que aquello que le pides, que no va acorde con su voluntad, no te lo dará. Y no te lo dará porque será para destrucción y para perdición de tu alma. Mas aquello que le pides, incluso a veces, que ni siquiera le has pedido, por gracia lo añadirá a ti, para que seas salvo. Y le puedas agradecer de todo corazón que Él es un único Dios, merecedor de la gloria, la honra y la alabanza. Porque todo se hizo por Él y para Él. Amén. Alabado sea el Señor. Noto su presencia, Padre Señor. Dice que la puerta de la ciudad es abierta. Este mensaje es precioso. Dice que aquel ángel saca a Pedro. Decirles que todos aquellos guardias, cuando Herodes se enteró, fueron ejecutados. Lo mandó a la muerte. Fijaos quién era Herodes. Pero por gracia de Dios, porque Dios hace lo que quiere, donde quiere, con quien quiere. Y dice que la puerta de la ciudad se abre y Pedro queda libre. ¿Saben qué hace Pedro? Se fue a llamar a la puerta de aquellos que oraban por él. ¿Y sabéis qué ocurrió, hermanos? Se supone que si estás orando por alguien estás teniendo fe, ¿verdad? Pues no le abrieron la puerta. No le abrieron la puerta. Aun conociendo su voz, dice la palabra. De que Roa conoció su voz. Y mandó a los discípulos, los que habían dentro, y le dijo, es Pedro el que llama. Y pensaban que era un ángel. Estás loca. No le creyeron. La única intención de Pedro era ir a contar la buena nueva, lo que Dios había hecho con ellos, para que se afirmaran todavía más en la fe. Y aun estando orando para que Pedro fuera libre, valga la moraleja, no le abrieron la puerta. Esto es semejante como a querer casarte y dejar a la novia en el altar, plantada, ¿verdad? Así a veces es en la iglesia del Señor. Pedimos el milagro y luego no creemos en él. Pedimos el milagro y dudamos de él. Por eso muchas veces no acontece lo que pedimos. Porque entre nosotros no podemos vender la moto. Valga la expresión. Pero Dios conoce la intención de nuestro corazón. Y cualquier mínimo vago pensamiento. No el que estás pensando ahora, sino el que vendrá después. No le abrieron la puerta a Pedro. Pero fijaos cuando uno está firmado en Dios. ¿Os imagináis? Fijaos la situación de Pedro.
En la cárcel pública, atado de pies y manos, custodiado por 3 o 4 puertas, con guardias. Jacobo, si no recuerdo mal, que era el hermano de Bernabé, perdón, el hermano de Jacobo, muerto a espada, decapitado, degollado. Y él encarcelado. ¿Y sabes cómo hallaron a Pedro? Lo dice aquí la palabra. Dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. A mí esto me vuelve loco. A mí esto me vuelve loco. Porque yo no estando encarcelado, cuando ya llega el día 20, viene el recibo de la hipoteca, ya estoy dudando si la pagaré o no. Y Pedro, habiendo decapitado a su hermano, estando preso entre 2 soldados, dicen que estaba durmiendo. Y cuando la Biblia dice durmiendo, es que estaba durmiendo. Que no os quepa duda. ¿Y saben qué me dice esto? Que esta es la confianza que tenemos que tener en Él. Amén. A ti no te tiene que preocupar las cadenas y los grilletes que Satanás te ponga. Ni las puertas ni las cárceles que prepare para ti. Tú tienes que estar afianzado en Él, confiado en Él. Porque te librará de la muerte, de la enfermedad. Y si no te sana, te dará una vida eterna. Porque a veces el milagro no es que te sane aquí en la tierra para volver a morir. El milagro es que te limpie de tu mente y tu corazón. Y que seas un vaso digno de honra y de alabanza delante de sus ojos. Eso es lo que te tiene que preocupar. No te cierres, hermano, en tu escenario. Porque te digo algo. Dicen que cuando Pedro sanó a aquel cojo, toda la multitud lo aclamaba. Y decían, Hosana, santo es el que viene, ¿verdad? Gracias, Señor. Clamaban su nombre. Ahí es fácil estar bien delante de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros quieren la cárcel luego? ¿Cuántos de nosotros quieren posición pero no desierto? Porque lo he dicho muchas veces. Los puntos y las comas en la Biblia tienen sentido. El número 40 aparece tantas veces no por casualidad. 40 años estuvo Moisés en el desierto. 40 años fue el reinado del rey David. 40 años fue el reinado del rey Salomón. 40 días fue los que anduvo en ayuno Jesús. Es preparación, es consagración. A Juan el Bautista no se fue al desierto por casualidad. Es donde el Señor te forja y te pule, pero no queremos el desierto. Queremos el aplauso, queremos el éxito. Queremos lugares que no están en la potestad de que Dios nos dé. Porque todo lo que levanta el hombre cae por sí solo. Lo que ponga Dios y afirme Dios permanecerá para siempre. No habrá cárcel ni grillete como a Pedro. Porque sus ángeles te acompañarán. Hoy le hablaba con Rosa, con mi mujer, y me decía algo que, si fuéramos conscientes de la potestad espiritual, para bien y para mal, que hay encima de nosotros, te digo, hermano, que no saldríamos de debajo de la cama. Cuando procesamos una palabra que no debemos, cuando maldecimos, cuando deseamos mal, cuando envidiamos, cuando hacemos algo sin consultar con Dios, lo que decretamos y lo que desatamos. Porque perteneces a un reino, hermano, y a un reino espiritual. Tenemos que ser un pueblo de Dios sabio, hermano. Tenemos que ser y madurar en Cristo. Muchas veces acontecen cosas en nuestra vida porque no estamos afianzados en Él. Porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Así lo dice su palabra.
Y tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Mira, dice aquí la palabra, está en Hechos. Dice que cuando se junta la congregación había disensión porque se dejaron de desatender a las viudas y a los huérfanos. Y dice que se decidió los apóstoles levantar a 7 diáconos. ¿Saben cómo describen los 7 diáconos que escoge? Diáconos entregados a la obra con buen testimonio. Y muchas veces queremos ser usados, hermanos, de cualquier manera, sin honrar a Dios. Y siempre lo digo para mí primero, hermanos. Esto de cambiar en nosotros. Créeme que cuando Dios pone en mi corazón exhortar a la iglesia, lo hago con total amor y gracia. Y me cuesta muchísimo trabajo. A veces se lo he dicho a algún hermano. Pero yo no puedo decirle que todo esto es un cuento de hadas. Que esto es de valientes. Que viene el milagro, pero también viene la cárcel. Que viene el oasis, pero también hay desierto. Y como decía Job a su mujer, dice, como mujer fatua hablas, tomaremos de Dios lo bueno y no lo malo. Lo único que te va a afianzar en Dios es la rodilética. Eso no se da en el seminario en teología. Pero ¿sabes por qué? Porque siempre se esconde la verdad. Buscamos la verdad y así mismo nos escondemos de ella. ¿No lo habéis preguntado alguna vez? Buscamos la verdad y así mismo nos escondemos de ella. ¿Cuánto miedo tenía Herodes de que sus discípulos, los discípulos de Cristo, predicaron la verdad? Aquel mismo miedo que invadía a Saulo, que luego fue convertido. Porque fue llamado desde lo alto, desde el mismo Dios, que lo derribó de aquel caballo y lo dejó ciego. Y le dijo, Saulo, Pablo, en vano das coces contra tu aguijón. Ya le dijo bastante. Desde ahora me servirás y harás lo que yo quiera, lo que yo te ordene. Pero ¿sabes aquello que nos aparta de la verdad? Y voy al inicio de lo que estaba diciendo al inicio de la prédica. Aquel libre albedrío que el Señor nos dio por su amor y su gracia, y tú y yo lo utilizamos como Dios nos da la gana y nos place. Tomamos aquello que queremos sin consultar, sin querer, y luego viene la lamentación. Miren, el no tener comunión con Dios, para que me entiendan, esto es similar a vivir en un rascacielos en Nueva York, de 150 pisos de altura, y encontrarte de vez en cuando con algún vecino con traje y corbata, lleva un maletín, te parecerá tal, pero al cual no tienes relación ninguna. Sí, sabes que está ahí, que vive, que está en lo alto, pero si te preguntaran por él, ¿qué dirías? Cualquier especulación que hicieras a costa de él, si te dicen de que vive, puedes incluso a veces decir, lleva tal coche, va aquí, coge el metro. Así mismo a veces hablamos de Dios, sin ni siquiera acercarnos de Él ni una milésima. Nos conformamos con muy poco, con aquello que nos sobra, lo que le damos a Dios. Mira, hay una película que tiene 2 partes en Netflix, que la recomiendo, de un hermano, Edil Macebo, que tiene un testimonio basado en hechos reales, un hermano en Brasil, que fundó por todo el mundo más de 1000 y pico iglesias. Y de verdad que este hermano tiene un testimonio, como otros muchos, pero sobrecogedor. Y yo viendo las 2 partes de la película esta, o sea, cuando tú ves la determinación en una persona que es capaz de dejar su trabajo por honrar el nombre de Dios, ser criticado por su misma familia, que te pongan en tela de juicio, porque tu único deseo que tienes es servir y honrar a Dios.
te das cuenta de que no somos usados de la manera que Dios quiere, porque ese libre albedrío que Dios nos dio lo usamos para otras cosas. Nuestra elección, en lo que elegimos, está la verdad que hallamos. Escucha bien, en lo que eliges está la verdad que hallas. Que no te digan esto o aquello. A Dios no se le lee, que también hay que leer la palabra para no ser confundidos y equivocados. A Dios hay que vivirlo. Dios tiene que vivir dentro de nosotros. Tenemos que reflejar lo que Él es. Esa luz y esa sal para el resto. Y a veces solo somos la sal. Le acercamos a alguien y le escuece la herida, pero no le damos luz. Si somos aguja, también tenemos que llevar hilo para cicatrizar las heridas. Porque la aguja por sí solo pincha, hace daño. ¿Qué tendrá la verdad? ¿Qué tendrá la verdad? Degollados, crucificados, decapitados, disensiones, enemistades. Pero solo hay una verdad. Y está en Cristo, en la cruz de Calvario. En Él está toda la verdad. En Él hallas plenitud. En Él estamos completos. En Él formamos un solo cuerpo. En Él. Fuera de Él no hay nada. Él es el camino, la verdad y la vida, como dice su palabra. Él es aquella fuente que le dijo a la samaritana, que en aquel pozo de Jacob, dice, aquel que beba sed de este pozo tendrá sed. Mas si bebes del agua que yo te dé, nunca más volverás a tener sed. ¿Saben? La verdad escandaliza a la gente. Para bien y para mal. El ser humano nos cuesta mucho hallar la verdad. Si no es en Cristo, no estamos diseñados para hallarla. Fuimos diseñados, pero engañados. Avalamos más el engaño que la verdad. Y me gustaría, hermano, que no nos pasara como los discípulos que oraban por aquella iglesia que estaba orando por Pedro mientras estaba siendo encarcelado, y cuando estaba orando porque saliera, luego les costó muchísimo abrir la puerta para que Pedro entrara. Empezaron a divagar. Es un ángel, a ponerle en tela de juicio a su hermana. Seamos confiados como Pedro. Aunque estemos en la cárcel, atados con grilletes, con cadenas, aunque el enemigo Satanás, que Dios lo reprenda, te ponga sus ángeles te diré que el fuego y el Espíritu del Señor te guarda. Dice, resistidle y huirá de vosotros. Creer su palabra. Porque dicen que hasta los infiernos retroceden solo con nombrar su nombre. Fijaos que la manera que tuvo Satanás de tentar a Jesús en el desierto fue con la misma palabra, con la verdad. ¿Y sabes con qué le debatió el Señor? Con la misma palabra, con la verdad. Porque la mentira no tiene lugar ni sitio, no puede prevalecer ante la verdad. Cuidémonos, hallémonos en la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús, que se entregó en la cruz de Calvario por ti y te redimió de tu iniquidad y de la mía, de nuestros pecados. Necesitamos tener frutos dignos de arrepentimiento.
como dice su palabra. Dejemos los bajos pensamientos, las razones, todo aquello que no viene de la parte del Señor, todo aquello que nos aparte de su voluntad, desechémoslo. Porque creo que no habrá mayor condenación que para aquellos que decimos ser cristianos y no lo somos. Cuidado con esto. Seamos de verdad. Amén. Hacemos una oración a Dios. Elevamos nuestro corazón en esta atmósfera en la cual el Espíritu Santo está aquí entre nosotros, Señor. Que el que tenga deseo de elevar su voz y pedirle al Señor que lo haga. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar delante de tu divina presencia, Señor. Porque tú nos sostienes con tu diestra, Padre amado, Señor. Porque tú entregaste tu vida, Padre mío, por remisión de nuestros pecados, Padre mío, Señor. Porque solo tú, Señor, eres la luz y la verdad, Señor, de este mundo, Padre, Señor. En ti confiamos y creemos, Padre, Señor. Te ruego y te pido, Señor, por todos los cargados, por los afligidos, Señor, para que tú endereces toda senda torcida, Padre mío. Tú allanes toda montaña, Padre mío, que no venga de tu parte, Padre, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Tú eres el león de Judá, Padre. Gracias, Padre, buen samaritano, Señor, el buen alfarero, Señor. Solo en ti hallamos el gozo y la paz, Padre mío, que tú solo sabes dar, Señor. Gracias, Padre, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre, Señor. Te pedimos por todos los afligidos, los apartados, Señor, por todas las viudas, los huérfanos, Padre mío, por todos los necesitados, Señor, de esta tierra, Padre, Señor. Por todo temeroso de ti, Señor, allá donde se encuentre, Padre, Señor, para que tú lo sostengas con tu diestra, Padre. Porque tú eres el alfa y la omega, Padre, como dice tu palabra, Señor. Tú eres el principio y el fin, Señor. Y no hay nadie como tú, Señor. En ti no hay sombra de variación, Padre mío, Señor. Cerca a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, para ayudarnos a resistir la tentación, Padre, Señor. Trae renuevo a tu iglesia, Padre, Señor. Renuévanos con tu Santo Espíritu, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Quiebra nuestros corazones, Padre, Señor. Inúndanos con tu paz y gozo, Padre, Señor. Oh, buen alfarero, Señor. Guarda nuestros hogares en el hueco de tu mano, Padre, Señor. Perdónanos por todo pensamiento inocuo, Padre mío, que no venga de tu parte, Señor. Por cuantas veces desfallecemos, Señor. Por nuestro doble ánimo, Padre mío, Señor, perdónanos, Padre, Señor. Danos entendimiento, discernimiento y sabiduría, Señor, para ir a ti, Padre mío. Para saber qué elegir en cada momento, Señor, y que vaya alineado a tu santa voluntad, Padre, Señor. Trae madurez espiritual a tu pueblo, Padre, Señor. Séllanos con la verdad, con el fuego del Espíritu Santo, Padre, Señor. Porque aunque andemos en la cárcel como Pedro, Señor, atados de manos y de pies, Padre, Señor, tú puedes romper toda puerta y toda cadena, Padre, que nos ata, Señor. Tú doblegas toda voluntad de hombre, Señor. Tú el corazón de piedra lo haces de carne, Padre, Señor. Tú haces salir la luz del sol cada mañana, Padre Santo. Tú eres el aire que respiramos, Señor. Padre, Padre, Señor. Gracias, Señor. Vela por los jóvenes, Señor.
por los ancianos de tu obra, Padre mío, Señor. Renueva sus fuerzas como las águilas, Señor. Para que sigan dando testimonio de ti, Padre, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Te pido por todo caído, Señor, todos los apartados, Padre. Tú eres el Señor de señores, Padre, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Sigue trayendo dones, Padre mío, a tu pueblo, Padre mío, Señor. Para bendición, Señor, y honor y honra para ti, Padre, Señor. Aparta el ego mundano, el orgullo que no viene de tu parte, Señor. Toda rivalidad, Señor, toda enemistad, Padre mío, sea rota en el bendito nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Padre, Señor. Trae amor a tu congregación, Padre mío, Señor. Trae paz y gozo, Señor. Alíneanos a ti, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, buen samaritano, Señor. Oh, Señor y Padre amado. Gracias, eterno, Señor. Si alguien necesita oración,